Muy buenas a todos, soy Eduardo Mediavilla, asesor técnico de CIP en Ecuador, y hoy vamos a hacer la práctica número 6. Va a consistir en una estructura metálica que haremos con CIPECAD. Vamos a tener unos perfiles de viga tipo I, también vamos a tener unas columnas que van a estar formadas por secciones rectangulares de acero rellenas de hormigón, y también vamos a tener, como vemos aquí abajo, unas cadenas de atado que las vamos a tratar como si fuera un nivel, es decir, una losa. Es decir, cuando hagamos nuestra configuración de la geometría del edificio, le diremos que el edificio tiene 1, 2, 3, 4, 5 plantas. Esto lo haremos para hacer un pequeño truco que nos están pidiendo muchos clientes en Ecuador, que expliquemos cómo se haría la cimentación al estilo ecuatoriano. Pues bien, si es cierto que CIPE está preparado para hacer cimentaciones al estilo español, que es estas riostras o estas cadenas de atado. Nosotros, los españoles, las atamos al nivel de la zapata en lugar de al nivel del terreno un poco más arriba. Bien, esto es un cambio significativo que explicaremos en esta práctica. Vamos a decir un poco por qué se rellenan las columnas de hormigón. Pues bien, las columnas se rellenan de hormigón para mejorar el comportamiento de la estructura, tener una estructura más rígida, también que soporte un incendio un mayor tiempo al tenerla rellena de hormigón. También nos va a ayudar mucho cuando venga un sismo para las derivas, porque vamos a tener la estructura más rígida. Por otro lado, quiero comentar que vamos a colocar unas cruces en la caja del ascensor formando un muro, y que eso también nos va a rigidizar el edificio. Quiero comentar rápidamente cómo se ejecutaría esa caja de ascensor. Bien, vemos que tenemos la cruz. Entonces, cuando ya hemos colocado la cruz y la hemos soldado a los extremos de la columna, lo que vamos a hacer es colocar una malla al lado y lado de esta cruz. Cuando la tengamos, simplemente tenemos que encofrar lado y lado, dejando un pequeño hueco para rellenar de hormigón, y de este modo hacer un muro con esta cruz justo en el medio. Bien, también analizaremos el tema de periodos en esta práctica, porque le vamos a poner sismo y vamos a valorar si estamos en un periodo adecuado para la normativa y que nos cumpla para que nos puedan aprobar el proyecto. Bien, también decir de este edificio que tiene una rampa, que la podemos ver la entrada de la rampa, cómo hemos recortado esa losa para crear la rampa y el acceso a los vehículos a la planta, por así decirlo, inferior. Por otro lado, decir que como no tenemos ningún muro lateral para el aguante de tierras, en esta práctica podemos considerar que en la obra ya existe ese muro o cualquier cosa, cualquier hipótesis, pero en esta práctica no utilizaremos muros laterales. Muy bien, le damos a aceptar y vamos a hacer la práctica desde cero. Archivo nuevo, práctica 6, examinar. Lo voy a guardar en mi carpeta del escritorio. Obra vacía, aceptar. Muy bien, el menú de datos generales ya quedó explicado en el vídeo del botón por posición. Revisaremos las normas que sean las correctas, la resistencia de los materiales. En este caso pondremos grado 50 al acero, en conformado y laminado. Podemos utilizar A36 si lo que tenemos en el taller son vigas de grado A36. Muy bien, las barras de acero para el hormigón armado, grado 60 Latinoamérica. El botón por posición no lo explicaremos porque ya lo explicamos en el vídeo del botón por posición. En datos de fundación, simplemente colocar el mismo valor arriba y abajo. Muy bien,
le vamos a considerar combinaciones con viento y sismo para el cálculo. Si alguna persona no está de acuerdo con los valores que nos va a dar CIPE porque piensa que la cimentación es demasiado sobredimensionada, lo que puede hacer es desconectar y simplemente CIPE le estará calculando para cargas verticales, pero eso ya lo dejo a criterio del ingeniero. Solamente debemos de saber que CIPE nos da esa posibilidad. Aceptar. De momento no pondremos viento ni sismo, pero lo pondremos al final, ¿de acuerdo? Lo dejamos ahí entre paréntesis para el final. Le damos aceptar. Aceptar. Muy bien. Ahora que toca, introducción, plantas, grupos. Nuevas plantas, sueltas, y le vamos a poner 5 niveles, que en realidad van a ser 4, pero le vamos a poner 5, a una altura de 3 metros. La carga le vamos a poner 0 de momento, a todo, y a la losa 2 le vamos a poner una altura de 2 metros, que en realidad no tendremos losa, pero sí las columnas nos van a medir 2 metros porque va a ser la altura a la que vamos a tener que hundir estas columnas en el terreno para llegar al estrato resistente. Las categorías de uso ya las explicamos en las prácticas anteriores. Por ejemplo, si tenemos una cubierta, le pondremos el uso de cubierta, para que CIPE nos haga las combinaciones. No es necesario que lo expliquemos en esta, porque ya lo explicamos en las prácticas anteriores. Le damos a aceptar, vamos a darle a editar plantas. Aquí muy importante, por ejemplo, si yo me dedico a hundir el edificio, CIPE me va a decir que tenemos que colocar un muro para soportar las cargas del terreno. En este caso, como no queremos que nos pregunte eso, le vamos a poner por encima, porque ya he dicho que vamos a presuponer que ya existe un muro que nos va a aguantar estas tierras, o es un muro que no queremos calcular porque simplemente va a ser un muro que no vamos a calcular. Le vamos a poner un armado estándar, un grueso estándar y se acabó. Pero ya digo, si queremos colocarle ese muro, tenemos que hundir el edificio. En esta práctica no lo vamos a hacer porque ya explicamos muros en la práctica anterior. Aceptar. Podemos unirle grupos, que para esta práctica, bueno, a criterio vuestro, lo dejo. Podemos unir o no. Muy bien. En editar grupos, ahora sí le vamos a colocar las cargas. Bien, para una carga de cubierta le vamos a poner 0,1 toneladas metro. ¿De acuerdo? 0,1 toneladas metro de carga sobre carga de uso, y de carga muerta le vamos a poner también 0,1. ¿Esto por qué es así? Pues bien, tenemos que tener en cuenta que CIPE ya nos calcula el peso propio de las vigas y de la losa que vamos a colocar. Por lo tanto, el peso de la losa, de la placa colaborante y el hormigón encima de la losa, más el armado, ya lo considera el propio CIPE. Bien, ponemos una sobrecarga de uso de 0,2 en el resto. Bien, y aquí vamos a tener en realidad nuestro terreno original, donde vemos que está marcado en rojo. Le podemos poner 0 porque no vamos a calcular ninguna losa, va a estar apoyado directamente en el terreno esa losa y no nos preocupa demasiado. Entonces vamos a ponerle carga muerta 0,3 por ejemplo. Y bien, con esto ya estaría de momento. Muy bien, el proceso constructivo, recordad que podemos decirle que entren en carga dependiendo del tiempo en el cual se vaya a ocupar el edificio, o cuando tenemos previsto colocar la tabiquería, el pavimento y todas las cargas muertas o
las cargas vivas que tenemos aquí. Muy bien, eso ya se explicó en la práctica anterior. Aceptar. Salir. Ahora vamos a introducir la plantilla. En primer lugar, quiero que nos vayamos a visualizar la plantilla porque os voy a explicar algo bastante útil. Como veis, yo tengo una sucesión de plantillas una encima de otra que corresponden a la losa, al contorno de losa del nivel 1, el nivel 2, nivel 3, nivel 4. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, tengo la losa que va a cubrir el sótano. Pues os voy a mostrar la losa que cubre el sótano. Ahí lo tenemos. Como vemos, tenemos un recorte para la rampa para poder entrar los vehículos. Respetamos el hueco del ascensor y tenemos aquí un pequeño recorte. En la losa siguiente es la losa entrepiso. Bien, como vemos, la losa ya está cubriendo el espacio que antes teníamos recortado para la rampa. Si nos vamos ahora a la losa cubierta, ahí tenemos la losa cubierta, vemos que hace un recorte un tanto especial, diferente, con un voladizo en este lado de aquí, y ya no tenemos el hueco del ascensor. Muy bien. Entonces, lo que quiero que hagamos ahora es que activemos todas las capas. Tengamos en cuenta que tenemos que tener unas referencias, al menos debe de haber un punto en el lado de donde vamos a colocar el punto fijo de la columna, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Por ejemplo, yo ya aquí tengo la esquina, aquí tengo el punto medio, lo tengo ya marcado en el AutoCAD. Si no lo tenemos así marcado, nos va a ser difícil y complicado colocar las columnas, pero si lo marcamos va a ser muy fácil. Muy bien. Le voy a dar a guardar y lo cierro. Muy bien, con el archivo cerrado le damos a editar plantillas, le damos al más, introducimos la plantilla del edificio. Muy bien, y de momento solamente queremos la losa sótano y pilares sótano. ¿De acuerdo? Porque vamos a empezar por ahí. Le damos a aceptar. Sí. Recordad que con este botón la apagamos y la encendemos. También muy importante que se me olvidó comentar es que en la plantilla el origen de coordenadas lo tenemos justo ahí, en el AutoCAD. Recordad, con el comando scp enter cambiamos el punto de coordenadas del AutoCAD, porque si no nuestra plantilla seguramente nos aparezca por acá. Muy bien, estamos en entrada de columnas y entonces vamos a introducir las columnas. Nueva columna. Bien, vamos a quitarle ahí mejor. Ahora vamos a introducir la columna de hormigón, que deberá de tener un tamaño igual a la placa de anclaje de la columna que tenemos de acero rellena de hormigón. Por lo tanto, va a tener una dimensión, si la columna es de 20 centímetros por 30, le pondremos 30 por 40. ¿De acuerdo? Esto debería de calcularse. Un programa muy bueno para calcular que yo recomiendo es el Cipe 3D para placas de anclaje. Te da la placa y te da absolutamente todo lo necesario para la unión. Muy bien, entonces ahora vamos a proceder a hacer las columnas de arriba que tienen la medida de 20 por 30. Vamos a poner hasta el nivel 2, editamos, queremos que sea de acero. Una IPE no, queremos una sección rectangular. Muy bien, ahí la tenemos marcada, pero vemos que no existe ninguna, simplemente le damos a la cuadrícula y os voy a enseñar algo muy importante, que es la creación de una biblioteca.
Le damos al más y aquí le ponemos, por ejemplo, biblioteca. Si yo le doy al más y le pongo una referencia, por ejemplo, una sección rectangular tipo O de 200 por 300 por 12, tenemos que rellenar las medidas. 300 por 200 por 12, por ejemplo, me copio otra hacia abajo y le cambio el espesor. Le pongo el espesor de, por ejemplo, me lo invento, le pongo 20, por ejemplo. Ya sé que es exagerado, pero pongámosle 20. Solo para el ejemplo. Muy bien, ya tenemos dos perfiles en nuestra biblioteca. Le damos a aceptar, ya tenemos marcado biblioteca con los dos perfiles. Cuando nosotros ahora mismo, por ejemplo, le damos a aceptar e introducimos este perfil corresponde a la lista de perfiles de biblioteca, lo que significa que Zipe nos va a escoger de esos perfiles el que mejor se adapte. ¿De acuerdo? Ahora vamos a enseñar el otro caso. El otro caso sería darle exactamente donde le hemos dado, más directamente poner la referencia aquí arriba. Por ejemplo, ponemos O 200 por 300 por 12, por ejemplo. Aquí le damos al más, pero me voy a copiar la referencia para no escribirla de nuevo. Más, control V. Rellenamos los datos. Bien, ¿qué acabo de hacer? Pues me he creado otro perfil, un perfil que va a ser lo que yo llamo un perfil fijo. ¿Qué significa esto? Significa que a Zipe no le damos la opción de escogernos ninguno. Como vemos, solamente tenemos ese perfil. Lo que significa que no va a dimensionar ese perfil, simplemente nos va a decir si está bien o está mal. Ahora os quiero explicar una cosa en referencia a las columnas de hormigón. Cuando tenemos una columna de hormigón, lo que debemos de hacer es darle un espesor un poquito mayor a esta sección rectangular. De este modo lo que hacemos es simular que tenemos ese hormigón. En la normativa existen unas fórmulas para añadirle un espesor equivalente al hormigón que tenemos. Existen unas fórmulas, entonces lo voy a hacer a modo de ejemplo. Pero si realmente vamos a colocar un espesor del 12, cuando rellenemos con hormigón, seguramente ese espesor no será del 12, será del 16. Muy bien, entonces sería como ponerle aquí 16. ¿De acuerdo? Para el cálculo de este edificio. Pero le vamos a dejar del 12 para esta práctica. Simplemente yo lo explico de cómo se debería de hacer. Repito, en la normativa está explicado cómo añadirles espesor equivalente para la columna de hormigón. Y si alguien tiene alguna duda, me puede enviar un correo y revisamos el artículo de la normativa que habla de esa cuestión. Le voy a dar a aceptar y aceptar. Muy bien, ese va a ser el perfil que vamos a utilizar para las columnas. Dando la información nos sale el perfil. Y no queremos que la dimensione. Si queremos que dimensione, tendríamos que hacernos una larga biblioteca para que nos afine el programa y nos escoja el mejor perfil. Como no queremos que dimensione, le asignamos ese perfil fijo. Aceptar. Ahora le ponemos que llegue hasta la losa 5 y vemos que no tenemos que estar generando nuevas columnas. Ya directamente dándole hasta la losa 5, él ya nos va a copiar el perfil que tenemos abajo hacia los de arriba. Bien,
la medida de la columna de acero, perdón, de hormigón, debe ser del tamaño mínimo de la placa de anclaje. Pero bueno, calcular una placa de anclaje es bien sencillo. Si no, ya más adelante lo comentaremos en otras prácticas. Le doy a aceptar y ya tengo la columna. Ahora vamos a darle a referencias, vamos a darle intersección y a aceptar. Voy a marcar el punto fijo, ¿de acuerdo? Punto fijo, como ya hicimos en las prácticas, y solamente voy a introducir las columnas que tenemos en esta posición, porque vemos que tenemos columnas en la otra posición que tenemos que girarlas. Bien, para esta caja de ascensor lo ideal sería ponerle aquí lo que viene a ser la cruz, perdón, ponerle aquí lo que viene a ser el punto fijo. Pero bueno, le ponemos aquí, no hay problema. Si sabemos que las medidas no nos van a variar mucho de esa columna. En este caso sí que debemos de ponerlo aquí, suponiendo que aquí tenemos algo que nos impide hacer una cimentación que no sea centrada, tenemos que hacer una excéntrica. En este caso ponemos aquí, este caso en la esquina, bueno, perdón, esta columna está girada. Vamos a continuar introduciendo las columnas que no estén giradas. El punto fijo es lo importante en este momento. Fijarnos en el punto fijo. Muy bien, ahora sí que las vamos a ajustar. La ajustamos. Muy fácil ajustar. Simplemente un clic y la terminamos de ajustar. Ya tenemos todas ajustadas. Vamos a introducir ahora las columnas que están giradas. Le damos un más, nueva columna. Simplemente tenemos que girar. En este caso le cambiamos la dimensión, le ponemos 4 y 3 al otro lado. Y aquí simplemente lo giramos. De acuerdo. Ahora ya con la columna girada sí que marcamos el punto fijo. La esquina. No os preocupéis si nos sale torcido, porque ahora lo ajustaremos. En este caso le vamos a poner aquí el punto fijo y aquí. Ya tenemos todas las columnas introducidas, vamos a ajustarlas. Ahí está. Como vemos es muy sencillo. Bien. Nos vamos un momento a entrada de vigas y vamos a ver cómo tenemos hasta ahora la obra. Voy a guardar, siempre acostumbro a guardar cada 10 minutos. Le doy a este cubo y vamos a ver cómo tenemos lo que viene a ser la estructura. Habrán columnas que no llegarán hasta el final, las tendremos que recortar. Pero de momento no nos preocupa, podemos hacer que suban hasta arriba y luego las recortamos allá donde queramos. Vamos a introducir la losa. Estamos en el nivel, debemos de estar en el nivel poco de arriba. Ahí. Y tenemos marcado el contorno. Por lo tanto vamos a introducir las vigas. Entrar viga. Vamos a clicarle aquí, vigas metálicas. Bajo losa. Porque vamos a utilizar una chapa colaborante, una losa mixta. Le vamos a dar un perfil IPE. Y como ya he dicho, podemos crearnos una biblioteca, si lo deseamos, dándole al más, biblioteca, perfiles. Simplemente tendríamos que irle dando medidas, nada más. Dándole medidas y creando la biblioteca. Cuanto más amplia sea esa biblioteca, Cipe nos ajustará mucho mejor el peso de la estructura. Si le tenemos muchos perfiles,
Zipe tendrá más perfiles para escoger. Muy bien, en este caso no vamos a hacer nada, vamos a utilizar los perfiles que ya tenemos cargados por defecto, los perfiles IPE. Ponemos un IPE 200 de momento, que luego Zipe nos dirá si ese perfil está bien o está mal. Y aparte no nos dirá si está bien o está mal, sino que nos dimensionará, nos hará una propuesta de dimensionado que nosotros luego veremos que vamos a cambiar un poco dependiendo de las necesidades. Muy bien, también decir, ya que estamos aquí, vamos a explicar un poco este menú. Podemos darle, por ejemplo, si tenemos un perfil así, le podemos dar a doble cajón soldado si lo queremos unir, hacer un doble cajón, por ejemplo. También, ¿qué decir de aquí? Podemos decir que si tenemos perfil tipo I, podemos hacerle de alma aligerada con estos huecos, hexagonales. Bueno, las propiedades de Zipe son infinitas para editar las vigas, con platabandas, y luego en la vista 3D podemos visualizar lo que nos está haciendo. Si no entendemos muy bien lo que significa esto, muy fácil, hacemos la prueba y lo visualizamos en 3D, veremos el perfil con las modificaciones o disposiciones. En este caso va a ser un perfil simple tipo IPE. Entonces, como ya tenemos marcado que queremos un IPE, Zipe nos seleccionará un IPE. Si no queremos un IPE y queremos un IPA, pues Zipe nos seleccionará un IPEA. ¿Me explico? Siempre tenemos el grupo y la lista de perfiles. ¿De acuerdo? Grupo, lista de perfiles. Zipe se irá al grupo y seleccionará de ese grupo el perfil que más se adapte. Muy bien. Le voy a dar a aceptar y vamos a introducir estas vigas. Yo acostumbro a desactivar las capturas. Y activo el botón ortogonal, como ya sabéis. Primero vamos a trazar las vigas sin miedo y luego las ajustaremos. Esta viga vemos que se nos ha quedado corta, la vamos a prolongar. La viga que es prolongada, ahí está. Vamos a continuar, viga, entrar viga, aceptar. No os preocupéis, luego ajustaremos las vigas. Muy bien, nos falta una viga aquí y ya podemos borrar. Muy bien, como vemos aquí nos sobra esta parte de aquí para esta losa en concreto. Vamos a ajustar. Ajustamos las vigas al exterior de la losa. Ahí está. Si no me equivoco, ya está todo perfectamente ajustado. Si queremos desplazar, solamente tenemos que desplazar un poco para terminar de ajustar. Muy bien. Ahora vamos a quitar estos interrogantes que nos molestan, losa, gestión de losas, y borramos las losas. ¿De acuerdo? Ya tenemos borradas las losas, o lo que es lo mismo, introducidos los huecos. Si hacemos una visión 3D, vemos que tenemos simplemente los marcos y tenemos que añadir ahora las viguetas. Muy bien, vamos a darle vigas, entrar viga, simplemente
le ponemos la misma viga de antes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues bien, le podemos poner desplazamiento y le ponemos un espaciamiento quizás a la derecha de 140, por ejemplo. Le clicamos a la columna, ya tendríamos marcada la viga con el espaciamiento. Esto solamente es un ejemplo para que aprendamos un poco a introducir con espaciamientos. Vamos a darle a borrar y más o menos han quedado bien, pero vemos que aquí tenemos más espacio, por lo tanto tenemos que desplazar. Lo podemos dejar así ya para esta práctica, pero que sepamos que si nos traemos una plantilla con las vigas marcadas, mucho mejor, porque tendríamos aquí indicado, como vemos aquí esta línea de color verde, igual tendríamos indicadas las viguetas y sabríamos exactamente por dónde han de pasar, si ya tenemos un prediseño hecho con el programa de AutoCAD. Aquí vemos que nos caben unas 3 viguetas. Como he dicho, siempre respetando el espaciamiento que nos va a admitir el panel deck. Vamos a continuar introduciendo las vigas. Vamos a quitar el espaciamiento sin desplazamiento. Vamos a la viga, aceptar. Y bien, simplemente vamos a hacer 3 vigas, que ahora las vamos a desplazar para que nos queden homogéneamente. Bien, voy a borrar las que tengo abajo y voy a prolongar las de arriba para que sea exacto. Prolongar. Bien, vamos a hacer lo mismo con lo que tenemos aquí. Vigas. Me interesa prolongar esta de aquí hasta aquí y esta de aquí hasta acá. Muy bien. Ahora también quizás me interese prolongar esta. Y quizás me interese ponerla en este sentido. O no. O quiero mantener el diseño y hacerla de este modo. Esto ya viene a criterio del ingeniero. Ahora una cosa muy importante, las uniones. Le damos a empotramiento y vamos a empotrar todo de momento, porque luego vamos a articular las viguetas que nos interesen. Ahí lo tenemos empotrado. Le hemos dado aquí, hemos seleccionado empotramiento, asignar y hemos asignado, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo mismo pero con articulaciones. Vamos a darle a asignar, simplemente seleccionamos las viguetas que van a ir articuladas. Como bien sabemos, estas viguetas van a trabajar a corte y no van a trabajar a momento, porque para momento ya tenemos los pórticos principales y secundarios. Esos son los que se van a llevar los momentos flectores y van a tener que estar resistiendo a flexión. Pero en cambio estas viguetas también resisten un poco de flexión, pero el mayor momento se lo van a llevar los pórticos. De acuerdo. Ahí vemos que las tenemos marcadas en verde. Muy bien. Ahora, ¿qué deberíamos hacer? Introducir la losa, ¿cierto? Gestión de losas, vamos a introducirles las losas. Vamos a ponerle losas, le voy a dar al más y vamos a introducir una losa mixta de chapa colaborante. Podemos elegir si queremos las que están aquí. Podemos darle a editar, podemos cambiar la que tenemos o crearnos una nueva. Esto, como explicamos las prácticas anteriores, funciona el menú exactamente igual. También podemos tener una biblioteca donde tener nuestros perfiles, nuestras chapas colaborantes ya predefinidas. El canto total de la losa, bueno, le podemos dejar 15
y la manera de introducir esta losa le podemos decir paralelos a una viga. El espesor de la chapa puede ser de 0,70 milímetros, ya estaría cumpliendo. También podría cumplir con un espesor de 0,65 milímetros, pero eso ya a criterio de la persona que diseñe o que tenga en los catálogos que ellos trabajen, con los que ellos trabajen, simplemente adaptar estas características. Bien, le doy a aceptar. Hemos quedado que paralelos a una viga, por lo tanto, ahí, paralelos. Ahora copiemos al resto de losas. Copiar, copiar todo y seleccionamos. Ahí está. Ya hemos copiado. Vamos a borrar la losa del ascensor. Y ahora os voy a enseñar un pequeño truco. Vamos a dar a calcular, comprobar geometría de todos los grupos. Y nos va a detectar si tenemos algún error en esta losa. Bien, de momento no he detectado ningún error. Ningún error geométrico, es decir, que una viga no llegue bien a la columna o cualquier cosa que CIPE detecte que tenemos un posible problema. Por lo tanto, ya ahora que hemos visto que no hay ningún problema, la vamos a copiar en los grupos de arriba. Grupo, copiar de otro grupo, de grupo inferior. Lo que vamos a hacer simplemente, vamos a prolongar la viga, prolongar viga, de acuerdo, vamos a borrar lo que sobre. Y ahora, muy importante, vamos a unir estos trocitos que nos han quedado sueltos. Vigas, unir vigas. Bien, ya están unidos. Ya están unidos. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Pero si nos quedasen trocitos ahí, los podemos unir o incluso podemos dividir las vigas. Podemos darle viga, dividir viga. Y si queremos crear una división aquí, le clicamos ahí y nos partirá la viga literalmente. Nos la tratará como dos piezas. Bien, vamos a introducirle, vamos a ponerle las articulaciones bien. Articulado, asignar. Y asignar. Terminar. Ya le pusimos. Muy bien. Ahora, una vez hemos introducido las articulaciones, lo que podemos hacer es copiar las losas, gestión de losas, y vamos a copiar. Ahí le copiamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto lo podemos dejar rígido, porque sería pórtico con pórtico, conectando columna. Podemos dejar esa unión rígida. Vamos a darle otra vez a calcular, comprobar geometría de todos los grupos, a ver si nos detecta algún error. Y vamos a seguir copiando estas losas a los grupos superiores. Bien, no detectó ningún error, por lo tanto podemos copiar a los grupos superiores la losa inferior. Bien, pero recordamos que lo que viene a ser la cubierta tiene una cierta modificación. Vamos a cargar la plantilla de la cubierta. Losa cubierta, pilares cubierta, la tenemos aquí a la derecha y aceptar. Ya la tenemos marcada, entonces simplemente vamos a crear nuevas vigas que van a llegar hasta ahí, porque la vamos a recortar, ¿de acuerdo? Hay ciertas cosas que no nos interesan. Esto tiene que llegar hasta el final porque debe de cubrir, por lo tanto vamos a darle a losas, gestión de losas, borrar. Vamos a borrar la viga. Y vamos a prolongar. Prolongamos y prolongamos. ¿De acuerdo?
Vamos a borrar. Y vamos a, seguramente tengamos que unir vigas. Sí, en este caso sí que tenemos que unir. Como vemos, ya nos quedó la pieza completa. Vemos que está articulado igual. No debemos de articular de nuevo porque ya está articulado. Losa, gestión de losas, copiar. Y ya hemos copiado. Ahora sí, vamos a borrar lo que nos sobra. Borramos esta parte de aquí. Como vemos, el recorte de la plantilla. Borramos y borramos. Ahora sí que vamos a ajustar lo que nos deje. Vamos a ajustarle. Vamos a producir las partes. Menú ajustar. Ahí. Muy bien. Como ven, estamos ajustando a la plantilla. Podemos incluso darle a desplazar. En algunas ocasiones es mejor desplazar que ajustar. Bien. Tenemos ya casi todo ajustado. Vamos a ponerle una losa en esta parte de aquí. Vamos a prolongar la viga, prolongar. Y ahora sí vamos a copiar la losa, gestión de losas, para tapar ese hueco del ascensor. Articulamos. Y ya lo tenemos todo en verde. Desarticulamos aquí. Y estaría todo ya correcto. Quizás nos faltaría ajustar un poco ahí. Ahí. Bien. Vamos a comprobar geometría, a ver qué nos dice CIPE. Calcular, comprobar geometría de todos los grupos. Vamos a ver que no hayan errores, que hayamos introducido alguna viga mal. Vemos que todo está correcto. Muy bien. Vámonos a introducir las vigas de cimentación al grupo donde pone losa 1. Viga, entrar viga. Una viga. Vamos a poner de 20 de ancho por 40, por ejemplo, para este edificio. De este modo le colocamos aceptar y las trazamos sin miedo. Como estamos en una zona sísmica, debemos de tratar de unir todas las columnas. Vamos a desplazar un poco aquellas que nos molesten o no estén perfectamente conectadas con la columna de hormigón. Muy bien. Esto es importante porque así nos saldrán los planos. Debemos de ajustarlo todo bien. Muy bien, ahora vamos a darle losas, gestión de losas y vamos a borrar lo que tenemos ahí. Voy a darle a guardar, archivo guardar, por si acaso existiera algún problema. Muy bien, vista 3D y ya vemos que ya hemos colocado las vigas de amarre. Vamos a borrar estas columnas que nos están sobrando en la parte superior. Muy bien, vamos a entrada de columnas,
Vamos a darle a editar columna y en lugar de que llegue hasta la losa 5, que llegue hasta la losa 4. Aquí vemos el esquema de cómo quedó. Hacemos con las siguientes exactamente lo mismo. Si queremos que un pilar nazca desde aquí para arriba, simplemente tendríamos que hacerlo del mismo modo que estamos haciendo, aplicando la misma lógica. Es decir, si queremos una columna que no tenga vinculación exterior, que nazca de una viga, por ejemplo, lo haríamos del mismo modo. En lugar de ponerle que nazca de fundación, le ponemos que nace de la losa 1, o etcétera, etcétera. O si nace de un muro, exactamente igual, ¿de acuerdo? Ya lo vimos en la práctica anterior. Vamos a numerar, que es algo bastante rápido. Aquí, cambiar referencias, clicamos, le ponemos C0, numerar consecutivamente, y ahí empezamos a marcarle desde donde queramos. Ahí tenemos una buena numeración de acuerdo a nuestras necesidades. Bien, tenemos 19 columnas. Ahora vamos a entrada de vigas y vamos a ver cómo está quedando el edificio. Ya vemos que ya lo tenemos. Ya casi lo tenemos. Nos falta solamente la cimentación. Vamos a darle a aceptar. Y nos vamos a la cimentación. Vamos a darle fundación, elementos de fundación, más elementos de una sola columna, y vamos a poner los de una sola columna como ya sabemos. Tenemos excéntricas. Aquí vamos a hacer una losa porque tenemos muy cercanas las columnas unas de otras. Por lo tanto, una losa. Las partes donde podemos hacer las centradas, mucho mejor centradas. Y aquí una losa. Elementos de múltiples columnas, a aceptar. Seleccionamos todo. Botón derecho, ajustamos y ahí tenemos la pequeña losa. Bien. Vista 3D. Y ya tenemos prácticamente todo el edificio. ¿Qué nos falta? Nos falta añadir el viento y el sismo. Por lo tanto, obra, datos generales, con carga de viento. Muy bien, nos vamos a la normativa ecuatoriana, le ponemos los anchos de banda, me lo invento, le pongo 20 y 20, por ejemplo, pero que sepamos que los anchos de banda tienen que estar medidos, ¿de acuerdo? Tendrán que tener las longitudes del edificio en el eje X y en el eje Y, ¿de acuerdo? Eso ya lo saben ustedes que son ingenieros, y consultando la norma es muy fácil. Si alguien no lo sabe, aquí tienen un pequeño dibujo. Muy bien, edificios frente al mar, estos son los más desfavorables. En zonas suburbanas con edificios en altura, esto significa que tenemos edificios que nos van a restar el paso del viento y por lo tanto nuestro edificio no va a recibir tanta carga de viento. Por lo tanto, el coeficiente que multiplica al factor del empuje del viento va a ser menor. Tenemos una velocidad del viento un poco baja. Ahora, por ejemplo, si nos fuéramos a la norma colombiana, vemos que tiene una velocidad del viento mayor, porque esto ya depende del país. De acuerdo. Le damos a aceptar y podemos ver las cargas que tenemos en las diferentes losas. Las cargas repartidas en el eje X positivo, X negativo, Y positivo y Y negativo. ¿De acuerdo? Tenemos ahí las cargas que se están aplicando en toneladas. Acción sísmica. Marquémosle acción sísmica. Muy bien. Exactamente igual. Ecuador.
podemos utilizar el método dinámico, método estático. Método estático es como una simplificación que se utiliza, por ejemplo, para edificios de 2 plantas solamente. Dinámico es mucho mejor. Tenemos estructuras de acero con arriostramientos, porque ahora colocaremos, si tenemos a lo mejor un muro en fachada o alguna cosa que nos rigidice, le ponemos arriostramientos. Altura del edificio, le ponemos la altura del edificio, que ahora no sé exactamente cuándo será. Serán unos 24 metros. Pongámosle 25 metros. Bien, coeficiente de reducción. Esto, si le damos aquí, vemos qué tipos de estructuras, según la normativa NEC, le vamos a introducir. Bien, en este caso le podemos poner el coeficiente 7, porque tenemos la estructura de pórticos, bueno, con estas características. Si tenemos, por ejemplo, una nave industrial, le pondríamos que sería de tipo 6, porque solamente tendríamos acero y no tendríamos ni panel deck ni nada que arriostre. Coeficiente de regularidad de planta. Le podemos poner para esta práctica el coeficiente 1, que es el 1 favorable, porque más o menos tenemos una planta ahí regular. Le podemos poner también 0,9, pero eso ya depende del criterio del diseñador y de la normativa. La normativa indica que dependiendo de unos factores, una relación de las longitudes de los anchos en planta, y te da la fórmula para calcular este coeficiente de regularidad. Pero bueno, podemos dejarle 1 o 0,9. Geometría en altura es regular. Tipo de suelo, tipo C. Dejémosle el tipo C porque bueno, estamos en Quito y en Quito se utiliza bastante, se suele utilizar este coeficiente. Tenemos un suelo de estas características. Zona sísmica. Estamos en la zona de Quito, por lo tanto el coeficiente es el 0,4. Pero la zona sísmica es la 5. Estamos en la sierra. Muy bien. Rellenamos el tema de los modos de vibración que intervienen según norma. También le podemos automático hasta alcanzar un porcentaje exigido de masa desplazada. También le podemos poner ahí. O según norma. Podemos ver el espectro de cálculo. ¿De acuerdo? Y ahí lo tendríamos. También una cuestión que nos puede interesar bastante es el método general. El método general nos permite crearnos un espectro con el periodo del factor de amplificación, con el factor de la aceleración, la ductilidad y todo lo demás, es decir, configurar nuestro propio espectro como en programas como pueden ser el ETAPS o programas similares. Podemos configurar nuestro propio espectro, ¿de acuerdo? Nos da la posibilidad IP. Pero ya que estamos con la norma ecuatoriana, le aplicamos la norma ecuatoriana mucho mejor y así nos saldrá un informe diciendo que el edificio nos cumple la normativa. Eso es algo muy importante y muy valioso. Y con el tiempo cada vez va a ser más requerido ese listado o esa memoria técnica que debemos de respaldar todas estas fórmulas. Nos preguntarán ¿y qué coeficiente has utilizado? Etcétera, etcétera. Muy bien, le damos a aceptar. Ya tenemos el sismo y el viento y le doy a aceptar. Tenemos el edificio y solamente nos falta las cruces en la caja del ascensor. Las vamos a introducir muy rápido. Vamos a darle, en primer lugar vamos a guardar, vamos a darle vigas muros, vigas inclinadas, añadir diagonal de arrastramiento.
traspuesto, le vamos a cargar tipo tubo, vamos a hacer uno nuevo, queremos que sea de 100 por 100, 100% por 4, por ejemplo. Control C, me voy aquí, control V, 100 por 100 por 4. Esto ya va a criterio del diseñador. Solamente estamos dando un ejemplo. Ahí tenemos el tubo creado. Vamos a visualizarlo. Como vemos, le vamos a asignar el tubo y no le vamos a dar posibilidad a Cipe que nos dimensione, porque ya consideramos que ese tubo está bien, o porque tenemos muchos tubos en el taller y queremos utilizarlos para este proyecto. Quién sabe la razón por la cual le decimos que no nos lo cambie, pero lo podemos hacer en una biblioteca y que Cipe nos seleccione el mejor perfil. Vemos que está correcto y le damos a aceptar. Le vamos a dar a biarticulado y añadir. Vamos a añadirle vamos a ir subiendo y le vamos a dar a añadir exactamente de la misma manera que el resto. Añadir. Si nos saliera de color rojo tendríamos un pequeño problema. Significaría que no se introdujo correctamente. Vamos añadiendo hasta donde nos deje. Vamos a ver si ya se añadió todo. Así es. No nos dio ningún mensaje de error, así que entendemos que está bien. Voy a guardar. Y ahora que hemos introducido el sismo, el viento, tenemos ya prácticamente todo. Simplemente le vamos a dar a comprobar geometría de todos los grupos, que no haya ningún error, antes de proceder al cálculo. Bien, no hay ningún error. Por lo tanto, podemos iniciar nuestro cálculo. Tenemos las cargas en grupos, vamos a ver que esté todo bien, las cargas, vamos viendo, todo esté bien, cargas superficiales, tenemos todo, podemos añadir más cargas si queremos, una carga lineal, una carga puntual, como ya explicamos, dándole a la hipótesis adecuada. Y ahora sí, le podemos dar a calcular obra. De momento no dimensionemos cimentación, o sí, esto ya depende de la persona. Yo recomiendo primero diseñar la estructura en la parte de arriba y luego la parte de abajo. Por lo tanto le damos a calcular obra sin dimensionar fundación. Columnas metálicas desactivamos porque ya hemos dicho que no queremos que nos cambie. Ya nos gusta la que tenemos y no queremos que la cambie. Podríamos decirle que sí la dimensione, claro, creando una biblioteca, pero simplemente lo que va a dimensionar es las vigas metálicas, utilizando todos los perfiles de la serie IPE. Vigas inclinadas, dimensionar perfiles metálicos, ya hemos dicho que no. Dimensionar uniones, pues bien, podemos darle que sí o que no. De momento que no, porque se nos va a complicar y seguramente tendremos que editar alguna viga que no nos guste. Vamos a mantener la chapa colocada de la losa mixta, y vamos a añadir refuerzos apositivos en donde se requieran. ¿De acuerdo? Entonces ya le podemos dar a aceptar y que inicie el cálculo. Yo voy a parar el vídeo aquí, le voy a dejar que calcule, es un ratito nada más, y cuando haya calculado continuamos. Muy bien. En apenas unos 5 minutos, dependiendo de la velocidad de vuestro ordenador o laptop, tenemos
una serie de errores que tenemos que corregir, ¿de acuerdo? No se deben de preocupar, esto es muy fácil de editar. Simplemente tenemos que irnos y visualizar esos pequeños errores. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que hacer simplemente es editar porque las medidas no han sido del todo correctas. Entonces, ¿cómo se hacía esto? Por ejemplo, vamos a resultados, vigas muros, editar vigas. Le doy a editar vigas. ¿Y qué nos está fallando? Criterios de diseño por sismo. Vamos a ver el listado de comprobaciones. Hay dos comprobaciones que no se cumplen. Disposiciones relativas en armaduras. Esto es lo que no cumple. Debemos de dejar una distancia libre mínima entre barras paralelas. ¿De acuerdo? Esto simplemente es una cuestión que se puede arreglar también con el botón por posición. Por eso insisto tanto en que revisemos el vídeo del botón por posición. Bien, lo que es por esfuerzos nos está cumpliendo porque vemos aquí el diagrama de que está cumpliendo con la armadura transversal. Vamos a ver el diagrama. De acuerdo. Vamos un poquito más abajo por resistencia. Armadura longitudinal. Está cumpliendo por esfuerzo también. Está absorbiendo claramente los esfuerzos porque vemos la línea de color verde por encima de la roja. Armadura total superior, la efectiva y la necesaria en rojo. Entonces simplemente es un mensaje de aviso. Es un mensaje de aviso de que no cumple una disposición de la norma que, como ya he dicho en el vídeo del botón por posición, podemos arreglar sin problema. De acuerdo, nos salimos un momento, lo ignoramos completamente el error y vamos a continuar analizando. Por ejemplo, estamos en vigas, editar vigas, y vamos a ver por qué están fallando estas vigas. Vamos a desactivar estas vigas que aparecen en rojo. Comprobaciones. Hay una comprobación que no cumple. Bien, esta sería la manera en la que hay que ir editando. Actualizar información de errores. Podemos darle comprobaciones. Seleccionamos la viga en cuestión. Nos está cumpliendo la resistencia y la flecha. Lo que pasa que Zipe nos da ese mensaje de error o nos la marca de color rojo porque significa que tenemos que revisar alguna cuestión. En ocasiones estos mensajes de error no son nada, simplemente es que tenemos que revisar porque no cumple alguna pequeña cosa de normativa. En este caso sí que tenemos un problema, como vemos la flecha no cumple. Necesitamos seleccionar un perfil IP220 como mínimo. Aquí tampoco cumple, perfil 200. Esta sería la manera de trabajar con el programa, ¿de acuerdo? Muy importante. Si le damos a salir, ¿desea guardar? Sí.
a medida que vamos cambiando los perfiles que no cumplen, se nos va cambiando también los mensajes de error. Actualizar información de errores, ¿vale? Esto era lo que quería enseñaros. Estas redondas nos indican, nos dan a entender qué está fallando en la viga. Entonces la propuesta de Cipe, la propuesta que nos ha hecho, la debemos de cambiar por perfiles mayores. Nos cumple la resistencia, como vemos, pero hay algunos que no cumplen. Bien. Entonces simplemente hay que ir seleccionando, le damos a actualizar información de errores y desaparecen los errores. Así funciona, esta es la manera de trabajar con vigas metálicas. Vemos que van desapareciendo los mensajes de error. Cuando tengamos todas las vigas que nos aparecen en blanco, es decir, que no están marcadas, no estén marcadas en rojo, significa que tendremos un buen diseño. Actualizar información de errores. Bien, y así van desapareciendo todos los errores. Una cosa muy importante de aquí. Me voy a este pórtico, por ejemplo. Aquí vemos que en pequeñito nos salen las viguetas. Vemos que esta vigueta casi es del mismo tamaño que el pórtico, lo cual no es del todo correcto. Debemos de hacer que estas viguetas sean más o menos iguales. Entonces esta está cumpliendo, pero vemos que tenemos una vigueta ahí muy grande. Vamos a ver qué pasa con esa vigueta. Es esta de aquí. Vamos a ver qué sucede. Bien, aquí le podemos incluso reducir el perfil. Un IPE 140. Aquí incluso le podemos reducir. Bien. Entonces ahora vemos que ha disminuido un poco esa vigueta. Esta es la manera de proceder con CipeCAD, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tengamos ya todos los errores corregidos y hagamos un diseño lógico de la estructura, analizando bien lo que le está pasando, ya podremos imprimir los planos. Vamos a ver ahora si le hacemos el cálculo de la cimentación. Vamos a suponer que ya hemos editado todas las plantas y hemos limpiado, por así decir, los errores. Como vemos, en esta planta casi no hay errores. Podemos analizar. Vemos que en este caso sí nos ha escogido un buen perfil. Las viguetas están a la altura que deben de estar. Deben de ser viguetas, por tanto deben de ser menores de tamaño, al menos en altura, al pórtico principal. Y bien, esto es todo lo que quería explicar hasta ahora. Le voy a dar a entrada de vigas. Vamos a ver si se han producido errores en geometría, comprobar geometría de todos los grupos. Si apareciera algún error, simplemente lo que habría que hacer es ir a corregir esos errores. En la losa 3 y la losa 4 nos dice que el contorno de la losa 1, el grupo 3, es incorrecto. Bien, lo único que tenemos que hacer es ir a buscar la losa 3, le damos a losas, gestión de losas y le damos a datos de la losa. Ahí nos indica la losa que está mal. Simplemente lo que nos dice es que tenemos que mover, desplazar un poco. A veces simplemente desplazando un poco ya se nos arregla el error. Simplemente tenemos que mover esa viga, la tenemos que desplazar, dándole a desplazar,
Si tenemos una losa que está mal, por ejemplo, desplazamos y se arregla el error, ¿de acuerdo? Bien, entonces, a partir de aquí ya sabemos cómo obtener los planos. Solamente tenemos que darle al listado de planos y obtendríamos todos los planos, incluso podemos obtener las uniones. Entonces en este vídeo lo vamos a parar aquí. Se va a editar todas las vigas, se van a editar todas las cuestiones necesarias, también le daremos a calcular cimentación, editaremos algunas cosas y finalmente os explicaré cómo extraer toda la documentación, incluido un análisis de lo que viene a ser los periodos, las derivas y todo lo necesario para que el edificio pueda cumplir las exigencias de los municipios. Hasta aquí dejamos el vídeo. Continuamos en el siguiente.